Hola, buenas noches. Hola, profe, soy del SED. Ahí entran todos. Se ve que hubo mucho quilombo con los links y eso, pero ya estaban entrando los chicos. Ah, eso te iba a preguntar, si éramos tan poquitos. No, no, el tema es que Bedelía se ve que nos pasó el Zoom de la comisión 5 en vez de la 6 y estaba cerrada el aula, entraron a la plenaria, hubo todo un lío, Ah, pero bueno. Listo, este es ahora el link entran. con el que entramos todas las semanas, ¿verdad? Sí, vamos a ver si van a seguir usando este porque la Comisión 5 cursa en este horario, en realidad tendrían que tener uno propio. Igual cualquier cosa, Brandon te pasa si hay ¿Cómo uno la nuevo. comisión 5? Claro, esta es la 6, pero el Zoom es el de la Comisión 5. Pero la comisión 5 no tiene este horario, es el No, no, horario no, de las no. 6:30. Los chicos que entran ahora son de la Comisión 6, pero el ID y todo eso es el que usa la Comisión 5, que cursa en otro horario. Ah, nosotros no tenemos ID. Parece, no sé si lo habrán perdido o qué, pero no lo encontramos, así que Bien, usan bien, este no hay problema, momentáneamente. mientras podamos dar la clase, Sí, sí, ya entran todos los chicos. espera unos minutitos y arrancamos. Bueno, como mientras tanto vamos poniéndonos al día. Ay, se me corte. ¿Me Hola, escuchan ¿qué tal? bien? Buenas noches. Buenas Sí, la noches. escuchamos. Hago una pregunta. Yo soy comisión 6, ¿estoy bien? Sí, es la comisión 6. Parece que Ah, hubo ok. un problema con los links de acceso a las clases. Sí, 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 sí. ¿Sí? Conmigo van a tener clases los días lunes. Vamos a ver bolilla 2 y bolilla 4 del programa. Hoy vamos a comenzar con la bolilla 2. Vamos a ver el artículo 1 de la Constitución. Vamos a analizarlo, ¿sí? Y estimo de que la clase que viene estaríamos terminando con esta bolilla. Deberíamos ver el artículo 36 y el artículo 2 de la Constitución, porque después tenemos la bolilla de poder constituyente, que es bastante larga, y ya tenemos la fecha de examen, no sé si ustedes las conocen, pero lo que a mí me pasaron es que es el 30 de septiembre, ¿puede ser? Sí, las Sí, habían pasado y sí, es. Claro, y ya la semana que viene son los primeros días, entonces para poder llegar bien con los temas, ¿sí? Igualmente yo hoy en el campus les voy cargando todo el material. ¿Ustedes ya pudieron acceder al campus? No, yo no he podido todavía. Bueno, a Profe, mí, el campus está desactualizado. ¿cómo está Para desactualizado? que algunos tenemos las cosas del... Hay Algunos, material que no yo en mi aparece. caso, Del cuatrimestre claro, pasado, va, viejos no, del sí. cuatrimestre pasado. Y no ¿Qué te aparece iba la a decir? materia. No, yo lo tengo actualizado. A Lo vi en ver, el campus. yo oculté todo lo del cuatrimestre pasado, solamente quedó descubierta la bolilla 1, que fue la que dio Jiménez, y me dio el último PowerPoint que ustedes tuvieron, que yo se lo subí. Sí, yo tengo la Sí, bolilla 1, correcto. estoy viendo, solo la 1. ¿Está bien?
No, perdón, está la 5 también. Perdón, está la unidad 5 también. ¿En la comisión 6? Y parcial aparece que es Sí, el en la 9 del comisión 4. 6. A ver, bueno, sí, lo de la fecha de los parciales no se preocupen, porque eso está puesto ahí, pero después lo modificamos cuando es su parcial, ¿sí? Para no borrarlo y tener que... Igualmente ustedes no van a rendir por la plataforma tampoco. El examen va a ser presencial de forma escrita. No, perdón, los que llenamos el formulario de excepción, mi caso por lo menos tiene que ser virtual. Bueno, pero será por Zoom, no va a ser verdadero o falso. Se te tomará oral por Zoom. No tengo idea, en ese aspecto no sé. Sí, porque la idea del doctor Jiménez es esa, que los que van a recuperatorio incluso, de los que rindan el parcial, se les va a tomar oral por Zoom. Porque por lo general los que van a recuperatorio siempre son poquitos. Después vemos, Marcela, cómo es la metodología de examen, pero en principio el examen es escrito. Y bueno, para los que no lo puedan rendir escrito, no creo que sea multiple choice. O sea, no creo que se rinda por la plataforma, a eso voy. Se va a rendir a través de un Zoom, por ejemplo. Como se toman las mesas libres. ¿Sí? Igualmente también eso hay que consultárselo al titular llegado el caso, ¿no? ¿Alguien más está en la misma condición de Marcela? Sí, yo. No, profe. Perdón. Noelia, Nancy y Marcela. ¿Alguien más? Perdón, Yo, ¿cuál es la comisión? profe. 6. La comisión 6. Sí, yo estoy en la 6. Sí. Usted también está en la condición de que no puede presentarse a rendir examen presencial. Perdón, me confundí. Usted dijo comisión. Entendí comisión, condición quiso decir. Ah, no, condición. En la misma condición de que son personas de riesgo y no se presentan a rendir examen escrito. Hola, buenas tardes. Prefería presentarme en la facultad. Total. Está bien. Yo protocolo, tengo las vacunas, tengo todo. Yo pedí la excepción. Pedí la excepción, me la dieron. Pero no sé, me parece más. Yo el Zoom oral medio que andaba la otra vez andaba más bloqueado que... Claro, el escrito se va a tomar con... nosotros también nos exponemos, o sea que se van a tomar con todos los protocolos. Todos deberán ir con barbijo. Creo que no creo que sean más de 20 alumnos o 15 alumnos por aula, al menos eso es lo que se determinó. Así que nos dividiremos los docentes en 4 o 5 aulas por comisión, o sea que tomaremos tal vez en un piso entero, para que ustedes puedan mantener la debida distancia, con las ventanas abiertas, y van a hacer 4 preguntas, para que en 1 hora lo puedan resolver. Esa sería la condición del parcial, lo que hablamos con el doctor Jiménez en su momento para que este cuatrimestre sea presencial. Y de hecho a nosotros no nos ha notificado nada. Yo estimo de que deben ser con relación a las materias prácticas que ya se venía hablando de que las iban a habilitar. Creo que las materias prácticas y lo que son los cursos de ingreso, la facultad ya habilitó la presencialidad. De hecho, hoy se iniciaba, no sé si lo leyeron en el diario, en la Facultad de Derecho. Por eso nos tomamos, la iniciativa de que los parciales al menos sean de forma presencial. ¿Sí? Una cosita puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Encantada. Yo hablé con los chicos del CED. Yo no tengo problema en ir con todos los requerimientos, ya que tengo a mi papá viviendo conmigo desde hace 20 días por el fallecimiento de mi madre, y es una persona con una enfermedad bastante grave pulmonar. El único inconveniente es que su tratamiento lo sigue haciendo en Buenos Aires. Por lo tanto, si en alguno de los 2 parciales concuerda con la fecha que yo lo tengo que llevar a Buenos Aires, en ese caso yo lo podría dar oral por Zoom, ¿verdad? Sí, no hay ningún inconveniente. Si en ese caso, pura y exclusivamente que coincidan las fechas con el médico. Sí, si presentás el certificado médico, sí, y no hay ningún tengo inconveniente todo. que el examen se tome de forma virtual. Igual ¿sí? yo tengo todo, pero ya teniendo con anterioridad la fecha es más sencillo. Sí, obvio.
Ya sabés que es el 30 de septiembre el parcial. Por eso, yo ya lo sé, entonces si el médico me dice venite el 28 o el 29, lo puedo pasar para después del parcial. En el caso de que sea inamovible, bueno, sí, lo conversaremos. obvio. Gracias, No, de nada, Marcela. La aclaración yo la hacía porque Constanza creo que hizo referencia a que la fecha que está en el campus es la fecha antigua, la fecha vieja del examen que ya pasó. Y yo lo que les explicaba es que en realidad no van a tener que rendir igual por el campus. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer la última consulta? Disculpe. Sí. Perdón, ahí estoy con vos, Paula, ¿verdad? No, yo te estaba preguntando. Constanza. Acá uno de sus compañeros está preguntando hasta qué bolilla entra, que me parece que les va a interesar a todos. La bolilla, ¿qué dice? En el campus, en modalidad de evaluación dice que el primero es virtual. Sí, pero eso quedó viejo. Lo vamos a tener que borrar. Al menos que yo esté enterada de alguna otra modificación. Lo vuelvo a consultar con el doctor Jiménez. Hasta ayer lo que hablábamos es que el primer parcial era presencial. ¿Y hasta qué bolilla entra? Entra hasta la bolilla número 8, la primera parte. ¿Sí? Son las primeras 8 bolillas. ¿Qué me querías preguntar, Constanza? Profe, disculpe, estuve mirando el programa y en el campus, en la unidad 1, por ejemplo, nos aparece cómo leer un fallo, pero eso no está en el programa de la unidad 1. ¿Eso es como una lectura complementaria? ¿Cuál es el...? Es un trabajo práctico que se los van a dar seguramente en las próximas clases las ayudantes alumnas en la clase plenaria. Bueno. Yo descubrí la bolilla 1, eso estaba cargado, para no borrarlo, lo dejé. ¿Sí? Lo van a ver en algunas clases. Bueno, dale, gracias. Todavía no lo vieron, pero lo van a ver. Perdón, y la modalidad... Tengan que estudiarlo, es más que nada práctico, les va a servir, tal vez tengan que hacer un práctico sobre eso. ¿Sí? Y cuando se entregan los prácticos, ¿tenemos unos días para entregarlos o se resuelven en la misma clase? No, el práctico se les carga en el campus, ese sí se carga en el campus, la actividad complementaria o el trabajo práctico. Son prácticos que va a dar el doctor Jiménez, tienen 2 prácticos en todo el cuatrimestre y los da el doctor Jiménez, ningún otro profesor les va a dar un práctico. ¿Sí? O sea que ustedes ya saben que son 2 y sobre las bolillas del doctor Jiménez, que es la bolilla 1 y la bolilla 8. Seguramente que haga un trabajo práctico de la bolilla 1, que puede llegar a ser algo relacionado con lo que planteen las ayudantes alumnas en su clase, que calculo que debe ser la clase que viene de cómo leer un fallo. Y después, seguro que el segundo trabajo práctico sea de la bolilla número 8. ¿Sí? Se le da por lo general desde que se carga el práctico hasta hasta el tiempo de que ustedes tienen para presentarlo, por lo general es una semana. Tienen 7 días en total. Tienen que ser cumplidores con la fecha, porque no acepta trabajos presentados fuera de término. ¿Sí? Y esto tiene su razón de ser en el sentido de que el fundamento que da el titular con relación al vencimiento del plazo es que ustedes se están formando como abogados. Y los abogados todo el tiempo tienen vencimientos de plazo y tienen que cumplirlos. No cumplir con un plazo implica perder un recurso de apelación, por ejemplo. E implica la posibilidad, la pérdida de defensa de su cliente, lo cual es sumamente gravoso. Por eso, él sostiene que ustedes se tienen que acostumbrar a cumplir con los plazos desde el día 1. Y como este sistema prevé la posibilidad de establecer un plazo y una hora, él lo utiliza. Y si está fuera de término, no lo corrige directamente.
Se tiene por no presentado. Y si ustedes tienen uno no presentado, van al recuperatorio. Pero si tienen los dos no presentados, directamente pierden la materia. ¿Sí? ¿Se entendió? Claramente. Sí, perfecto. Para que no tengan problemas, yo les recomiendo que no esperen al último día para presentarlo. Por lo general, los trabajos prácticos se los cargo yo en la página, el doctor Jiménez me los da, yo se los cargo, y yo se los voy a cargar para que ustedes tengan tiempo hasta las 12 de la noche de ese día que vence. ¿Sí? Pero no esperen hasta las 23 y 55 para presentarlo. ¿Sí? Porque se les cae, se les corta la luz, se les rompe el router, no sé, se les cae internet y bueno, y va a estar complicado. Quien no pueda presentarlo en el campus, porque hay chicos que vienen, tal vez viven en una pensión y no tienen disponibilidad de una computadora, o se manejan con el celular, o lo que fuera, quien no tiene posibilidad de subir al campus el trabajo práctico, incluso porque se le consumió el paquete de datos, que a veces puede pasar, y no cuentan con internet, lo pueden hacer a mano alzada y lo presentan en un sobre, lo dejan en el centro de estudiante, en la facultad, o se comunican con nosotros 1 o 2 días antes, incluso lo pueden dejar por la Cámara, donde trabajamos, la Cámara Federal de Apelaciones, y los recibimos, ¿sí? Si no, pueden dejarlos en la facultad. ¿Sí? O si no pueden subirlos también, otra de las formas que los hemos recibido, cuando no tienen acceso a demasiado internet y no pueden subirlos a través del campus, lo pueden mandar por mail, al mail del doctor Jiménez. ¿Sí? No sé si lo tienen, al mail de Jiménez lo tienen. Sí, está en el campus, me parece, subir. Perfecto. Profe. Sí. Una consulta. Nosotros hemos pasado a esta comisión recién porque estábamos en la 2 y porque nos cambiaron los horarios, nos cambiaron los días, todo, tuvimos que pasar a esta comisión. Entonces, no estamos todavía en el campus y no nos han agregado para que ustedes nos puedan pasar el práctico. O sea, quiero saber yo, ustedes cuando van a ingresar el práctico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un acuerdo entre ustedes y yo. Yo me comprometo a que cuando el doctor Jiménez me pasa el práctico y yo lo subo al campus, se lo mando a Brandon, el chico del centro, para que se los mande a ustedes por el grupo de WhatsApp que tienen. Perfecto, gracias. ¿Sí? Así todos tienen el trabajo práctico, y lo único que les pido es que aquellos que no tengan acceso al campus se comuniquen vía mail para aclarar esa situación y manden el trabajo práctico hecho vía mail. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Ahí les pasaron hay un número de teléfono para regularizar el tema del campus, que lo pasaron en el chat, por si a alguno le interesa. Todos tienen ese problema de del cambio de comisión. Bueno. Profe, pregunta, la última. ¿Cómo se manejan con consultas temáticas así? ¿Cómo hacemos para preguntarles? ¿Vía campus? Hay un foro. También podés mandar mensajes a través del campus, ¿sí? Y hay un foro de consultas. Bien. En el campus. O sea, que si tenemos dudas podemos ir poniendo en los foros. Sí, no hay problema. Listo, gracias. ¿Sí? Cualquier cosa, si no te evacúan los profesores las dudas, avísanos, porque a veces se nos pasa a revisar el de dudas. O, por ejemplo, a mí, si no me avisan, a veces yo entro al campus directamente con el usuario del doctor Jiménez para cargar los prácticos y todo eso, y no entro con mi usuario, y a veces queda colgado ahí el mensaje y no me entero.
Bárbaro, gracias. Sí. Bueno, arrancamos entonces. ¿Les parece? Ya no Sí, hay más profe. dudas. Sí. No, el problema es que no tenemos, yo por ejemplo no tengo la materia en el campus, o sea, no tengo los materiales. ¿Cómo no tenés los materiales? No entiendo. Que no puedo, con usted no puedo ver la unidad 2 porque no tengo la materia, no me aparece en el campus. Entonces no sé qué materiales se usan. Más o menos explicó el profesor de la página de él. Ah, ¿vos decís la bibliografía? Claro. El libro de Jiménez está cargado en la página. Bárbaro. Eso es lo que hay que leer. Sí, yo igual se los voy a subir para que les quede en Bárbaro. el campus. Bárbaro, gracias, profe. Pero el Tomo capítulo 1 y 3, ¿verdad? ¿Cómo? Tomo 1 y 3, como dijo él, más la Constitución. Sí, pero para esta parte, para la primera parte del parcial, vemos el tomo 1 nada más. O sea que con el tomo 1 y la Constitución estamos bien con el material para cursar el primer... Para el primer parcial. En el Exacto. segundo parcial, tomo 3. Tomo 3. Perfecto, gracias. No, de nada. Bárbaro, profe, un millón de gracias. Pobre, nos matamos con las preguntas. No, no pasa nada. Estamos Profe, para eso. última pregunta. Ahí voy. Aguarden un segundo, Nancy, ya estoy con vos. Es el capítulo 4, el que vamos a ver hoy. ¿Sí? Está en la página del doctor Jiménez, no obstante ello, yo se los voy a subir al campus. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Se los descargo de la página y los subo directamente al campus, así ya les queda el capítulo, la guía de esta clase y el PowerPoint que vamos a ver. A ver. ¿Sí? No es suficiente estudiar del PowerPoint, ¿eh? Miren el libro. Es el que dice formas de gobierno y formas de Estado, ¿verdad? Claro. Vamos a arrancar con el artículo 1 hoy. Pero no lo encuentro. ¿Dónde está? Bueno, ¿alguna otra? Nancy, vos me querés... Página 101. Sí, Quiroga, Humberto Quiroga, la vi. Quiroga la vi. Sí. También puedo ¿Te sirve? Me sirve. Te sirve Quiroga la vi. Es un poquito... o sea, el problema de no ir con el libro de, no estudiar del libro de Jiménez, es que el libro de Jiménez sigue todo el programa, punto por punto. Entonces te va a resultar mucho más fácil, porque acá no te perdés nada. En el de Quiroga la vi, tal vez vas a tener que ir buscando a ver dónde está el tema que damos hoy. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué página era? ¿Cómo me dijo? Pero igualmente está bueno para que lo tengan, si tienen otra bibliografía, está bueno, porque si hay algo que no entienden de Jiménez, lo pueden ir a consultar a otro libro. Y ustedes, igualmente los capítulos de Jiménez los van a tener todos cargados, que los pueden, si tienen impresora, los pueden imprimir, o los pueden mandar a imprimir alguna imprenta o algo por el estilo. Algunas fotocopiadoras se pueden mandar, son todos archivos PDF. ¿Sí? ¿Lo va a subir ahora, perdón, este capítulo lo sube ahora al campus? O sea, después lo sube. Porque yo tengo un libro de Jiménez, pero parece que no es otro, porque no coincide lo que me está diciendo con lo que yo tengo. ¿Cómo? ¿Puede ser que tenga otro? Supuestamente es este. No sé si se alcanza a ver. Sí, es este, toma uno. A ver, ¿Y anda a la página... Es la página 150, 149. ¿Es el capítulo 4? Sí. Ah, entonces sí, está bien, perfecto. Como decían 101, no entendía, no me coincidía. Listo. Bueno, ahora sí, arrancamos.
Bien, voy a compartir pantalla, que no siempre me sale de la primera. Acá está. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bien. Vamos a arrancar con el artículo 1 de la Constitución Nacional, cuyo objetivo es declarar los aspectos fundamentales que dan a la estructura básica al Estado argentino. ¿Y cuáles son estos? El sistema representativo de gobierno, el sistema republicano de gobierno y la organización federal del Estado. Esta va básicamente de acuerdo al artículo 1, porque vamos a ver que acá cuando nos adelantemos en la clase, vamos a ver que tenemos dos formas de gobierno y una forma de Estado. Pero el artículo 1 habla de forma de gobierno en general. Si yo muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? Sí. Espectacular. Sí, se ve bien. ¿Sí? O sea que lo podemos usar como puntero. Bien. Entonces, lo que les decía, nuestra Constitución, en el artículo primero, habla de forma de gobierno de forma genérica, si se quiere, ¿sí? Y no hace la distinción específica en lo que concretamente sería la forma de gobierno representativa y republicana y la forma federal de Estado. Habla de nuestra forma de gobierno, ¿sí? Va a ser representativa, republicana y federal, ¿sí? Es representativa porque el pueblo gobierna a través de sus representantes. Es republicana porque va a existir división de poderes. Ahora vamos a ver que es un poquito más profundo que esto, pero básicamente estas son las diferenciaciones: legislativo, ejecutivo y judicial. Y es federal, la forma de Estado, también lo vamos a ver, porque cada provincia elige a sus gobernantes y dicta su propia constitución, básicamente porque las provincias son autónomas y hay una distribución del poder territorial. Entonces, cada una de estas formas que veíamos recién exhiben tres formas distintas de poder. Lo que decíamos recién, la división entre titularidad y ejercicio de la soberanía, ¿sí? Que es la forma representativa, se gobierna a través de los representantes. La división horizontal del poder, esto es, que los tres poderes clásicos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, ejercen un contralor entre sí y mantienen un equilibrio, ¿sí? Y la división vertical del poder, que es lo que decíamos recién, la distribución del poder entre el Estado nacional y el Estado provincial, ¿sí? Vamos ahora sí a qué es lo que dice. El artículo 1 concretamente nos dice, textual, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. ¿Qué significa entonces cuando habla de la Nación Argentina? El término nación ha sido utilizado por la Constitución, por el legislador constituyente, ha sido utilizado como sinónimo de país, y si bien no es un término jurídico, sino que es más bien un término sociológico, ¿sí? No obstante ello, no obstante ser un término sociológico, la Constitución lo ha utilizado en distintas partes de su articulado, y haciendo referencia al Estado nacional, básicamente. Entonces, cuando hablamos de nación, desde el punto de vista sociológico, alude a un conjunto de hombres y mujeres,
que se identifican mutuamente como pertenecientes a un pueblo o comunidad por sus lazos históricos, culturales, religiosos, etc. Como les decía, la Constitución lo utiliza en varias oportunidades para hacer referencia al Estado Nacional, por ejemplo, cuando denomina al Poder Judicial de la Nación, o cuando hace referencia a otros órganos, como por ejemplo puede ser la Auditoría General de la Nación, o cuando atribuye la competencia a la Corte Suprema o a jueces federales, etc. Incluso el término Nación Argentina es el que debe ser utilizado obligatoriamente al momento de la sanción de las leyes. ¿Sí? Forma representativa, republicana y federal. Como les anticipé previamente, la Constitución de 1853 habla de forma representativa, republicana y federal como si fuese una única forma de gobierno. Y dice, es la que adopta la nación argentina. ¿Y por qué dice que es la que adopta? Porque en aquella oportunidad existía un único modelo para el mundo, que era la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Entonces, los constituyentes argentinos tomaron este modelo en lo sustancial, independientemente de algunos agregados que le han hecho de carácter autóctonos, que básicamente respondían a las necesidades y a las características propias de nuestro pueblo, ¿sí? Y por ese motivo es que los términos utilizados en el artículo 1, cuando se refiere a la forma representativa republicana y federal, es que adopta, ¿sí? Dejando en claro, sin perjuicio de este adopta, que va a ser en base a lo que según lo establece la presente Constitución. ¿Sí? Y esto es lo que yo les decía con anterioridad, que la Constitución no distingue aquí entre los conceptos que realmente deberían distinguirse, ¿sí? Que es la forma de gobierno y la forma de Estado. Según el legislador o en realidad el constituyente originario, la forma representativa, republicana y federal son todas ellas formas de gobierno. Si bien esta es una distinción que la ciencia política y constitucional no habían logrado al momento de sancionarse la Constitución de 1853, actualmente existe esta distinción y hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a entender al Estado como la comunidad política íntegramente considerada, y al gobierno, en cambio, como la organización específica del poder constituido en y por el Estado y al servicio del Estado. Esta es la concepción que toma Linares Quintana. Siendo así, el Estado podrá asumir la forma unitaria, federal o mixta, según el modo en que se distribuya el poder político en el territorio estatal, lo que le dará su estructura. También hay una forma autonómica, ¿sí? Que la van a ver cuando vean las bolillas 6 y 7, que es cuando ven federalismo. Perdón. Por su parte, el gobierno del Estado podrá asumir la forma monárquica o republicana, democrática o autocrática, presidencialista o parlamentarista, etc., según el modo en el que se organice y se legitime el poder y las funciones gubernamentales. ¿Sí? Una consulta puede ser. ¿Sí? Cuando habla de presidencialista o parlamentaria, habitualmente, con formas de gobierno. Está bien, pero las monarquías no son siempre, ¿no hay monarquías parlamentarias? Sí, es una fusión monarquía parlamentaria. ¿Cuál sería un ejemplo? No sé, se me ocurre Inglaterra, por ejemplo. Claro, Holanda. Sí, porque funcionan los dos órganos. Exacto.
Porque, por ejemplo, yo, profesora, diría, si yo leo monárquica, la relaciono con la parte autocrática o también parlamentaria, y si veo republicana, la asocio con la parte democrática o presidencialista. No sé si está bien la asociación que estoy haciendo o está mal. ¿Cómo es tu asociación? Repetímela. Yo, por ejemplo, cuando usted dijo en cuanto a las formas de gobierno del Estado, que puede ser monárquica o republicana, democrática o autocrática, presidencialista o parlamentaria, yo a lo monárquico lo relaciono con la autocracia y la parte parlamentaria, y a la república la relaciono con la democrática y la presidencialista. Sí, si tuviera que hacer una derivación, pero no sé si está bien, por eso pregunto. No necesariamente lo tenés que relacionar de esa forma, porque en realidad una monarquía presidencialista no existe. Pero sí parlamentaria y autocrática también. Pero es una característica, o sea, de las monarquías modernas, si se quiere. Acá está haciendo una referenciación de una monarquía pura contra la república, ¿sí? De una democracia con una autocracia, del sistema presidencialista con el sistema parlamentario, ¿sí? Vos fijate que en realidad habla de que van a ser determinadas formas de gobierno según el modo en el que se organice y se legitime el poder y las funciones gubernamentales. Está bien. ¿Sí? Está bien, o sea, entonces, como que marca las antítesis. Yo, no sé, también lo relaciono con Maquiavelo cuando hablaba de la forma del Estado y sus vicios. Entonces, por eso capaz que relacioné así, hice esa relación yo. Lo que yo te quiero explicar que uno no excluye el otro. Ah, perfecto. Esa era mi pregunta. ¿Sí? Perfecto. Un millón de gracias. No, de nada. Bien. Para culminar o para concluir, lo que tienen que saber ustedes es que el artículo que nosotros estamos analizando, es decir, este artículo 1, el primer artículo de la Constitución, enuncia en consecuencia dos formas de gobierno, que en nuestro caso sería la forma representativa y republicana. Representativa porque el pueblo gobierna a través de sus representantes, y republicanas porque existe una división de poderes, ¿sí? Que mantienen un equilibrio y un contralor entre sí, y una forma de Estado que es la federal, que es la distribución del poder en el territorio. ¿Sí? Forma representativa. La forma representativa tiene lugar cuando los órganos de gobierno son representantes del pueblo que los elige, ¿sí? En la actualidad, la forma representativa está dada por los diputados, los senadores, el presidente y el vicepresidente de la República, ¿sí? Eso es en la actualidad, porque antes de la reforma del 94, en una primera etapa la representación política en la Argentina estaba solo dada por los diputados, que eran representantes directos del pueblo, ya que los senadores y el binomio presidencial, presidente y vicepresidente, resultaban electos de modo inmediato, de forma indirecta, no resultaban electos de forma directa, ¿sí? ¿Qué significa? Que los senadores eran elegidos a través de las respectivas legislaturas provinciales, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, como somos un sistema federal, cuando vean el artículo 5 de la Constitución, van a ver que cada una de las provincias, a su vez, tiene su organización gubernamental con sus propios órganos. Bueno, el poder legislativo de las provincias son las legislaturas provinciales. En este caso, los senadores eran elegidos a través de las legislaturas o de los legisladores provinciales. Los senadores de la nación eran elegidos de forma indirecta. ¿Por qué? Porque el legislador de la provincia sí se elegía de forma directa, pero de forma indirecta se elegían los senadores de la nación. ¿Se entiende? No los estoy viendo. Ahora sí. Sí, profe. ¿Sí?
eran elegidos como, por ejemplo, justo lo vi en las últimas elecciones de Estados Unidos, como se eligen en Estados Unidos, más o menos. Claro, claro, algo parecido. Algo parecido. O sea, O sea, es profe, que no... indirecta. No es que el pueblo va y vota legisladores como hacemos ahora. ¿Sí? En realidad vos elegías a tus legisladores provinciales y los legisladores provinciales eran los que elegían a los legisladores nacionales. O sea, Una pregunta. Como el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, en realidad era el pueblo el que elegía, pero a través de sus representantes. Por eso se le llama forma indirecta de elección. O sea que no había elecciones legislativas. Nacionales no, de senadores, diputados sí. ¿Solo diputados se elegía antes del 94? Claro. Ah. ¿Y era cada 6 años la elección presidencial? La elección, sí, cada 6. Era 6. ¿Y los diputados también? Ay, la verdad que no me acuerdo, porque eso lo reformó la reforma también. No, porque pero Alfonsín tuvo un mandato de 4 renuevan años. cada 3, pero ahora duran 6. Me parece Alfonsín estuvo 6. 4. 4 fue a partir de Menem. El primer gobierno de Menem fue de 6 años. El segundo fue de 4. Que fue después del 94. Claro. Bien, lo que les decía, luego de la reforma, igualmente esto, lo más importante es la forma directa o indirecta. ¿Sí? Sí. Entonces, luego de la reforma del 94, tanto el binomio presidencial como los senadores nacionales son elegidos directamente. Entonces, en este caso ya se elimina la intervención de otros órganos estatales. ¿Sí? Entonces acá, siguiendo con el análisis del artículo primero, y de estas modificaciones de elección directa y de la forma representativa de gobierno, podemos decir que luego de la reforma hubo una cierta ampliación de la democracia representativa. ¿Sí? Dice, la forma representativa resulta un presupuesto ineludible para la democracia, aunque ésta no se agota en ella. Su fundamento es el principio de soberanía popular enunciado en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Dice, la Constitución también hace referencia a la forma representativa en el preámbulo. Y en el preámbulo, ¿qué nos dice? Nos, los representantes del pueblo de la nación. O sea, acá también encontramos la forma representativa de gobierno. Y en el artículo 22, cuando descarta toda modalidad de democracia directa, esto es, sin mediar representantes. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Con la reforma del 94, la democracia como forma de gobierno no solo amplió su base representativa, sino que también dio el paso a la denominada democracia semidirecta, que es aquella que crea carriles institucionales aptos para la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. Concretamente, a ver de qué se trata esto de la democracia semidirecta. Concretamente lo que hizo la reforma del 94 es incorporar el mecanismo de la iniciativa popular a través del artículo 39 y de consulta popular a través del artículo 40. El mecanismo de iniciativa popular significa que ustedes, hasta la reforma del 94, los que podían presentar un proyecto de ley para que sea analizado en el Congreso de la Nación eran el presidente de la Nación, cualquier legislador. ¿Sí? Hoy por hoy, además de estos dos legitimados para presentar un proyecto de ley, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley siempre que cumpla con los requisitos de la iniciativa popular, que es que tienen que reunir el 1% de firmas del padrón electoral para que ese proyecto pueda tomar estado parlamentario. ¿Sí? Esa es
un mecanismo de representación de participación semidirecta o de democracia semidirecta. Y el otro es la consulta popular. La consulta popular básicamente es lo que se ha denominado también plebiscito, ¿sí? En donde se vota, se somete a consulta popular a un proyecto de ley que está en tratamiento parlamentario y se vota por el sí o por el no, ¿sí? En Argentina hay un antecedente de plebiscito antes de la reforma del 94, que fue justamente para declarar la necesidad de reforma. Lo vamos a ver cuando veamos la bolilla número 4, pero como no había un consenso político determinado para poder declarar la necesidad de reforma, el oficialismo, que era el principal impulsor de la reforma de 1994, dictó un decreto, porque no existía la figura hasta ese entonces constitucional, digamos, dictó un decreto a través del cual sometía a un plebiscito por el sí o por el no el tema de la reforma. En realidad, luego cuando lo vamos a ver cuando veamos Poder Constituyente y Poder Constituyente de Reforma, cuando se logra el Pacto de Olivos entre el oficialismo y la primera oposición, en ese momento liderado por Menem y Alfonsín, esto se destrabó y el decreto, a fin de no incurrir en los gastos que implicaba el tema de un plebiscito y llevar adelante todos los gastos que acarrea una elección, quedó sin efecto, ¿sí? Queda sin efecto, se deja sin efecto el plebiscito. Pero bueno, este fue un antecedente previo a la figura de consulta popular que luego es incorporada en la Constitución Nacional. Y que sirve como un mecanismo, si se quiere, de presión cuando algún proyecto de ley no quiere ser aprobado. ¿Sí? Villar Campos sostenía que la figura de consulta popular era útil cuando, por ejemplo, una ley tenía media sanción en una de las cámaras y pasaba a la otra. Entonces, a fin de meter presión a la Cámara Revisora, se podría llevar adelante una consulta popular, porque con una consulta popular y media sanción es muy difícil de que el proyecto de ley sea desaprobado, por ejemplo. Perdón, doctora, ¿y hay un tiempo límite cuando se aprueba media sanción, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y se eleva la de senadores? ¿Hay un tiempo tope o puede estar 3 meses, 6 meses hasta que el Senado lo trate? No, el Senado lo tiene que tratar dentro del año parlamentario. ¿Del año en curso? Sí. Perfecto. Hay alguien que me está preguntando, Romina, que no entiende lo de la democracia semidirecta. Son mecanismos que se denominan de democracia semidirecta porque son más participativos. ¿Sí? Hacen más representativa la democracia. No sé si quedó claro. Es otorgarle otro canal a la población para que... Claro. El plebiscito de... Es otorgarle no solo otro canal, Nicolás, es otorgarle una herramienta de mayor participación. Con Chile también por el Tratado de Paz, ahí se había claro, ahí fue uno que también, sí, es verdad. Consulta. Me lo había olvidado. Sí, fue me voy a vender en la edad, pero fue la primera vez que yo justo cumplí 18 años y pude participar en el plebiscito. Era por el sí o por el no. Era la primera vez, claro, iba con el documento y solo te ponían un sellito. El documento era el otro, el que tenía hojitas. María, no te voy a dejar solo con el
deschave, no te voy a dejar sola con el deschave de la edad. A nivel local se hizo un plebiscito para ver si aumentaban, yo no sé si yo me acuerdo, yo era chica, pero me acuerdo, para ver si aumentaban o no los impuestos. Y ganó el que sí, que nos aumentan los impuestos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, acá en Mar del Plata. Carlos se acuerda. ¿O querés decir algo, Carlos? No, era eso, era que ese. Yo en el de. No, yo voté con Alfonsín. Así que. Perdón que me agaché porque se me está acabando la batería de la compu. Esa primavera democrática que fue el gobierno del doctor Alfonsín, ese que fue una expresión popular, que el otro día se lo comentaba al doctor Jiménez. Pero sí me acuerdo, me había olvidado el decreto fue Aprile, ¿o no? Si yo mal no recuerdo. Era Aprile, sí, el doctor Aprile. Aprile fue el que, perdón, el decreto no, a nivel municipal, que sacó una ordenanza, claro, para que se vote por el sí o por el no, si querían que nos aumenten los impuestos, y votamos por el sí. Creo que salió en todos los diarios, es un antecedente nunca visto. No. Que la ciudadanía le vote que quiere que le aumenten los impuestos. Wow. Lo que pasa es que se lo han tomado como costumbre ahora. Ahora es una costumbre. Claro, ahora es que dijimos que sí y nos tomaron el tiempo, me parece, Carlos. ¿Y un ejemplo para entender mejor a nivel nacional de alguna ley que se haya originado así? ¿De iniciativa popular? Sí. Es que es la ley de iniciativa popular, después, como ejemplo, a ver, no tengo uno en concreto que yo te pueda decir, bueno, esta ley fue... Mira, sí, ¿sabés cuál es? Ahora me estoy acordando, Pamela. Bancame un minuto que ahí estoy recapitulando. ¿Sabes cuál fue que me parece que fue presentada por iniciativa popular? La ley... esta de... La ley de trombofilia, ¿no fue una también que presentaron? Mira, no me acuerdo específicamente la de trombofilia. Puede ser, a mí la que se me vino a la mente fue la de que se declara la obesidad como enfermedad. La obesidad, sí. Esa me parece que fue presentada por iniciativa popular. Y la otra que estaban presentando por iniciativa popular también, que eso yo me acuerdo que firmé, es la de fibrosis quística. Ajá. Cannabis medicinal también, ¿no? El uso del cannabis para... Es que cuando, o sea, si bien hay presentaciones por iniciativa popular de este tipo de leyes se presentan, también es cierto que es muy fácil que si la causa es una causa noble, popular, y recobra estado público y pasa a formar parte de la agenda, que cualquier legislador la tome, arme el proyecto y lo presente él. Sin necesidad. Pero es la única forma esa, ¿no? ¿Cómo? Es la única forma. Es la única forma, digo, ¿no? De que la tome un legislador y la presente. No. Vos tenés 3 formas para presentar un proyecto de ley. Los legitimados de acuerdo a la Constitución, no quiero detenerme mucho porque esto lo van a ver en la segunda parte, entra por el segundo parcial, ustedes van a ver en la segunda parte el procedimiento de formación y sanción de leyes. ¿Sí? Ajá. Vos para presentar un proyecto de ley lo podés presentar en cualquiera de las 2 cámaras, salvo que la Constitución específicamente te diga que lo tenés que presentar en una cámara determinada, ¿sí? ¿Y quiénes son los que pueden presentar un proyecto de ley? No cualquiera puede presentar un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo o cualquier miembro del Congreso de la Nación. ¿Sí? Sí. Ahora, también están habilitados los ciudadanos siempre que cumplan con los requisitos de la ley de iniciativa popular. El requisito más difícil de conseguir, si se quiere, es que tenés que reunir, porque hay determinadas materias que están vedadas, por ejemplo, materia impositiva, materia penal está vedada para que pueda iniciarse el proceso por iniciativa, o sea, para que se pueda presentar un proyecto de ley por iniciativa popular. ¿Sí? Sí. Y además tenés que cumplir con el requisito de que tenés que reunir el 1% del padrón de firmas del padrón electoral.
El otro día, profesora, estaba mirando... Aguardame un segundo, Marcela. Sí. Y después, Pamela, sigue el mismo, una vez que cualquiera de estas partes que yo te dije, ya sea Estado parlamentario, y sigue el mismo procedimiento que cualquier ley. ¿Sí? Lo tiene que aprobar la Cámara de Origen, pasa a Cámara Revisora lo aprueba, pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo promulga, se publica. Sí. No hay algo distinto. Perdón, profesora, 1% del padrón a nivel nacional. Sí. A nivel nacional. El otro día yo estaba mirando, profesora, un programa que decía que en el 2017, donde salió la ley, recuerda, de electos dependientes por el tema de salud. Sí. Bueno, la quinta parte de las leyes que se sancionaron decía que habían sido por iniciativa popular. Ah, mira. Creo que es un canal de cable, ¿no? Y me llamó eso la atención, que una quinta parte, gracias a todo, tenía que ver con la virtualidad, que gracias a las páginas online y eso, como que fue la ley de fertilidad también. Y eso también me acordaba yo, que me parece que era por iniciativa popular. Claro, sí, yo llegué tarde, porque lo tuve que pagar en mi tiempo. Yo tuve que hacer todos los tratamientos pagos, pero esa de fertilidad fue la de los electrodependientes y esas también. Y ese año lo toman como un ejemplo de que la quinta parte... Mira, acá lo dice. Una quinta parte de las leyes aprobadas en el Congreso en el 2017 fueron impulsadas por petitorios online. Bueno, pero dice fueron impulsadas por petitorios online. No significa que hayan sido iniciadas por iniciativa popular, ¿eh? ¿Qué es lo que yo les digo recién? A ver, si ustedes tienen una ley que tiene un buen argumento de solvencia política, que pueda formar parte de la agenda política del momento, seguramente que cualquier legislador va a tomar ese proyecto y lo va a presentar. Siempre en nombre del ciudadano, pero te evita tener que reunir los requisitos, que son las firmas del 1% del padrón electoral. ¿Se entiende? Profe. ¿Se entendió lo que les digo? Sí, se entendió perfecto. No, yo lo que quería decir, pero también eso de... Es un mecanismo de presión, porque si el legislador no te lo presenta o nadie se le ocurre tomar tu proyecto para presentarlo, vos todavía tenés la posibilidad de presentarlo como ciudadano. Pero que lo que pasa es esto, como recién leíamos la nota a la cual hacía referencia Marcela. O sea, a través de presentaciones online por parte de los legisladores, o sea, como que esos proyectos surgieron directamente de la población, de los ciudadanos comunes de a pie. ¿Sí? O los petitorios, ¿no es cierto? Que a veces llegan por mail pidiendo... Bueno, avanzamos porque si no, no terminamos más y quiero terminar con este tema. Todavía me falta, ¿sí? Total van a tener una bolilla entera de procedimiento de formación y sanción de leyes. ¿Sí? Sí. Sí, avance. Bien. Entonces, avanzamos con la forma republicana. ¿Qué significa forma republicana? Según George Jelinek, la república no es, dice él, no es la forma primitiva del Estado, sino que ha nacido en oposición a la organización monárquica que tuvo en un comienzo. Dice, por ello la república era, y en esencia lo sigue siendo actualmente, la no monarquía, ya que su contenido originario es la negación del gobierno de uno solo, ¿sí?, por sobre el de muchos. Pero la república no se reduce solamente a esa idea. Desde el punto de vista de la teoría de la soberanía, en la república no coincide jamás el órgano de poder supremo con la voluntad individual de una persona física, que es el titular de ese órgano, sino que la república es la soberanía de varios,
cuya voluntad se afirma mediante un proceso jurídico y en virtud de reglas establecidas por la Constitución. En las repúblicas democráticas, la soberanía, ¿dónde va a recaer? En el pueblo, ¿sí? Desde el punto de vista de los órganos de gobierno, la república supone necesariamente la división de poderes, y esto sí es en virtud de la teoría que seguimos todos y que todos estudiamos de Montesquieu. Dice, de modo de evitar la concentración del poder en un único centro de poder estatal, siendo así el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, viene cada uno de ellos a representar una porción, del poder estatal o de sus funciones que actúan independientemente, pero también coordinadamente y en recíproco control. Es decir, que esta división de poderes entre uno y otro, ¿sí?, tiene que tener cierta independencia, cada uno va a ejercer una función de forma independiente, pero también va a estar coordinada y además van a ejercer entre ellos un recíproco control, manteniendo el equilibrio de pesos y contrapesos, de este famoso equilibrio de pesos y contrapesos cuando hablamos de la división de poderes en la República. ¿Sí? Forma republicana. ¿Cuáles son entonces las características esenciales de la República moderna? La publicidad de los actos de gobierno, que actualmente se completa con el derecho de toda persona de acceder a la información de carácter público. La responsabilidad de los funcionarios públicos, que presupone el control público de los poderes y órganos estatales y su eficiencia. La periodicidad de los cargos electivos, que desacredita toda forma de perpetuación en el poder, aún la alcanzada por medio del sufragio popular a través de las reelecciones indefinidas. La igualdad ante la ley, que supone la vigencia real de ciertas garantías procesales y sustanciales de los ciudadanos y las posibilidades reales de acceso a la justicia. Forma de Estado federal, avanzamos entonces. ¿Sí? A diferencia de su opuesto, el tipo unitario supone la convivencia en la unidad de un solo Estado de dos clases de Estados, el nacional, o propiamente federal, y el provincial. ¿Qué significa esto? El Estado federal, el Estado nacional, va a estar dotado de la supremacía del artículo 31 de la Constitución. Y los estados provinciales van a estar dotados de la autonomía y subordinados al Estado nacional. ¿Sí? Las provincias son unidades previas al nacimiento del Estado nacional, en el caso de nuestro Estado federal, ¿sí? Son las provincias las que se unieron y dieron nación al Estado federal. Entonces, en el marco de nuestro Estado federal van a conservar para sí todo el poder no delegado al Estado nacional, ¿sí? Ese es el marco de su autonomía, ¿sí? Dice Vidar Campos, se da una distribución o reparto del poder político en relación al territorio, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir en relación al territorio? Siempre hay lo que establece la teoría del Estado federal es que el poder tiende a concentrarse, ¿sí? Entonces, el Estado federal lo que hace, o la forma de Estado federal lo que hace es tratar de desconcentrar todo ese poder, ¿sí? Entonces ustedes van a tener una fuerza centrífuga que es la que va a tratar de concentrar todo este poder que está en mando del Estado nacional, pero estas unidades autónomas que forman ese Estado federal, a través de su autonomía, van a tener una fuerza centrípeta para poder desarmar ese núcleo de poder, ¿sí? Que siempre trata de concentrar la mayor cantidad de poder. Entonces, entre la fuerza del Estado nacional y la fuerza de las provincias, se trata de mantener un equilibrio. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona la teoría del Estado federal?
o cuál es el fundamento central de la teoría del Estado federal. Justamente esa descentralización de poder, ¿sí?, a fin de mantener un equilibrio. Dice, se combinan para determinar si estamos frente a un Estado unitario o a un tipo de federal. Si el poder político se encuentra descentralizado, esto es, distribuido a lo largo del territorio estatal, estaremos frente a un Estado federal. Si el poder político, por el contrario, se encuentra concentrado en un único centro territorial, estaremos frente al tipo unitario. Esto igualmente es una conceptualización vaga, porque lo vemos en este puntito muy chiquitita, porque ustedes tienen dos bolillas de federalismo que las van a ver con PIA, que son la bolilla 6 y la bolilla 7. En esta unidad lo que ustedes tienen que saber, básicamente, es que la forma de Estado federal a la cual hace referencia el artículo 1 está haciendo referencia a la distribución del poder territorialmente. Y que nosotros vamos a entender, vamos a tener dos unidades, que es el Estado Nacional por un lado, y las provincias autónomas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Miles. Estamos en horario, ¿eh? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿O nos vamos a comer? No sé, ¿ya comieron? Yo tengo hambre. No quiero terminar la clase igual, ¿eh? No hay problema. Si Perdón, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Le hago una consulta. Eliana. Sí, somos de los que pasamos de la comisión 2 a la 6 por el cambio de los sábados. ¿Van a dar la cursada todos los días? Lunes, martes, miércoles, y jueves la plenaria. Yo tengo entendido de que sí. Perfecto. Bien. Sí, que yo sepa, sí. Gracias. No, porque hay algunas materias que algún día quizá no la daban, o eran 2 de los 4 días que ponían, entonces bueno. Los lunes, salvo que tenga algún imprevisto que aviso con anticipación y trato de recuperarla otro día, conmigo van a tener siempre. No, perfecto. Y los jueves con el doctor Jiménez también. Después van a tener PIA, y este cuatrimestre se incorporó un nuevo docente que es de apellido Calvo. Lo estoy conociendo igual que ustedes, así que sepan disculpar que me equivoqué el apellido. Profe, disculpe, pasa que hay un archivo en el campus que no ponía las clases de los lunes de nuestra comisión, y por eso surgió en el grupo si había clases hoy. ¿De verdad me estás diciendo? A ver. Tengo la captura, capaz. Sí, arranca desde los días martes. Claro, por eso yo dije, le decía con el chico. Creo que sí. A ver. Por ahí hay un error, ¿eh? Comisión 4, comisión 5, comisión 6. Los miércoles está como doble. Hay 2 profesores. Sí. Hay Fabián Bustos, no es, les mandé cualquiera, no es, yo les dije Calvo. Es Bustos el profesor. Y dice, claro, dice días martes. No, está erróneo, después lo corregimos. Yo no lo chequeé esto. Disculpe, ¿usted o algún profesor está en el grupo de Stitch, de WhatsApp, de la comisión? Pero igualmente, no lo tenemos nosotros, ninguno está ahí. Que yo sepa, no. Perfecto. Igualmente lo que ustedes tienen que saber es que lunes, martes, miércoles y jueves seguro que tienen clase. ¿Sí? A esta hora. Bueno. Porque PIA, que yo sepa, da todas las semanas, y este chico me dijo que también, el nuevo profesor.
¿sí? Claro, y el jueves sería la plenaria entonces. Y el jueves la plenaria, que tienen todos los jueves, salvo que avisemos. A ver, yo de la única forma de que no doy clases es si algún día estoy enferma. Perfecto. Puede pasar. Me pasó el cuatrimestre pasado. No, me pasó el cuatrimestre pasado mucho, pero porque yo tuve un problemita de salud grave y el cuatrimestre pasado me tocaba hacer un estudio que implica una preparación que implica que yo no me sienta bien durante un mes. Entonces, el cuatrimestre pasado tal vez falté alguna clase más que de lo habitual, pero ahora ya estamos en óptimas condiciones. Creo yo. No, sí, ¿por qué no? Así que bueno. Bueno, listo, entonces nos podemos Perfecto, entonces nos podemos ir a cenar. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe.